concepto o los conceptos Ayarrehue del Budi, Mapuche Lasquenche, está sustentada en una organización social, política, administrativa que nuestros antepasados nos legaron. Desde allí entonces que esta organización siempre ha estado latente en nuestro AFMAPO. Si bien es cierto, producto de la colonización, de la evangelización, de la educación, de la organización sociopolítica chilena occidental, intentaron hacer desaparecer esta organización tradicional, se resistió a que así fuese. Mawan. Claro, mawan feita tashi kayen feita nakle kika. Newen yam mapu. Claro, salipo. Nuna mawan nilai newen. Laipo. Lo kam ta fei tenga bueno lo kuifike ngalam ngam. Fei kolata fei samlang ele fei kamesu ka. Topo. Pues che se uma mi abuela y kuifi que pal fei pueblo fei fin petum Mleka fuinka, sigue malita kimanka. Topo. Soy ta spali kimanka. Chido mo ta lam ni kimyam. Kapeto kimel dunya kingan tanya cuma tanya pengel ni alta inchinka. Lei mai feita ya mai ta estamos por no le feita tit fache la alfant fache winkol te fache teng feita winka feita falil tu la fika falil lai welo fei inchin mapuche no me falit fache winkol fei kichunga no tamlelai kichunga no ta yeglai mapuche ta rume falil na fei Inchep chike alkatin ma kafin tanya pu petu mangale ginya tanya kusenyu ke ta chigantuna kita tungu ei chumechi ta newen tamlen tfamu ta newen maput tfapo meleke pelahita tupalas kenen claro mechi mapumuta heitamuta montuke huinganpu mechi pu claro porque heita situke lai kopu plegam amukelo mten heita rupai mten puelo heita wentemu te rupalaika claro wentemu te rupalaita la ken porque inaki mtenta que leu inaki fei namun ni pingika mechi pingili mai feita años 60 pita winka fei mulele te tamaremoto fei tamu trawulu i kiseka Hei tamu traui ki kom tapu familia mlele ta yenewe wantetu yenewe pinge ki tamu po hei nagelti yenewe hei amoi ki peleko pingi hei tamu hei kom traui luiti tapu wantetu yenewe che kom ta pu mlele ta pu ta kapukaru katu hei traui wingen hei ta ni kusenga hei ta hei teng ma ki sungu ngipi Chumechi talkap si menom talka chumechi kamam ngaki fei kamam ngipi feleipo femekipo femechi ta hei ashfuika hei ka hei yaskan sungu welo hei ka chumechi trawulu wingen ka hei unyo ta lu wingen ta newen hei ta men umeyaskan sungu mli tupefi nyuma sa tupefi pita pikitu Pequeño kusenyu ke. Claro, sí po. Ngamai che jaskai. Pei mai monga pei ke lai mai pi ngan ta chef chike che take che mlelo tomo pei. Umai jaskai. Pei kam tamapo ta. Meki claro. Che fei mapupo. Ribo. Mechi
Mlita, feita tempo, está ni, está songonica. Sí, pues está songonica. El concepto de Rehue tiene muchas acepciones. Podemos encontrar Rehue, ¿no es cierto?, muchas veces al uso del trabajo que realizan las maches. Rehue también en el contexto social religiosa, un espacio donde se realiza una actividad religiosa. Y Rehue también, ¿no es cierto?, cuando un mache o una mache hace su Ngeikurehuen, la renovación del Rehue. Y Rehue en el contexto de organización administrativa, social, política, es un espacio, una denominación de un espacio territorial. Feita chi Rehue saumange ki le pun mu chalnge ki. Chik nye wichal nien. Pengel antanye wichal chume chitanye. Wichal ke fuyelta kuifi ke kusheke pali kuifi ke somo. Fe mechi se ukerge fui Rehue kuifi ke kusheke pali kuifi ke somo kuifi ke bukeso fe mechi ta wichal ke fui Rehue kuifi somo rumeksa ke fui. Feita chkalosha kachai gallocha, después ruey, después que fui seuma que fui macuñ, seumal que fui macuñ tañi pupuñen wen trupuñen somo puñen somo seumal que fui feita sauta inaki chin uifita y el ngerken mapuche con un feita sauta inar que lunchin feimum maitam mela feita ni Nyamal si feita sungu kakale feita ni achal ashen so mangan fuun makunyen wichal Rehue so man kakale ka feita ni ashen pueda la feita ni Nyamal inchin parte inchin cultura feita pekanyam fala fui
Y ojalá que nunca ñamlai feita chisungo. Uñomon el estoy, uñomon estoy. En el Kimón mapuche, ante todo, tenemos el concepto de lof. Y al interior del lof hay otros subcategorías, podríamos decir, pequeñas proporción de espacio geográfico que también tienen su nombre. Y cada uno de esos pequeños microespacios que existe es lo que constituye un lof. De allí entonces que el lof para nosotros como mapuche constituye un concepto pero muy amplio, con mucho quimón. Y el concepto de lof no solamente atribuye a un espacio geográfico donde cohabitan personas, sino que también cohabitan otros seres sobrenaturales, ya sean los huencul, sean los menocos, los trayencos, los traitraicos, los fuachalentus, los inaleufu, ¿ya? Los hueñucos, etcétera, 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 los mahuizantos, traque mahuizantos, traque aligüen, com. Entonces, eso hace la definición de lo que significa el concepto de lof para nosotros, que históricamente la sociedad chilena occidental, ese concepto de lof lo fue desplazando y lo fue reemplazando por la palabra comunidad. El concepto de lof entonces es mucho más amplio, abarca mucho más seres, no solamente a las personas como tal, sino otros seres vivos que viven cotidianamente en nuestro diario vivir. En el mapuche Quimuen, mapuche Zungun, nosotros decimos Itrofilmongen. Itrofilmongen tamolita lofmeo. Está el aire, está el agua, están las piedras, están los sonidos, están las aves. Todos esos elementos constitutivos entonces hacen la definición de lo que es el lof. El verdadero nombre de esta comunidad es Guiñihue. ¿Qué significa? Que significan murta, el nombre de la murta que se traduce en Huinca, murta, pero en mapuche se llama Guiñihue. Y estas partes estaban llenas con esa fruta silvestre y le pusieron ese nombre, Guiñihue. También esta loma, cada loma que se dividía ya por ciertas cosas, porque aquí se dividió un pedazo con los colines, con los otros vecinos, cada loma tenía su nombre. Esta de aquí se llamaba Pillo Pillo, el Pillo Pillo, porque hubo la única parte donde había un bosquecito de Pillo Pillo, que era lo único que tenía. Esos nombres venían de la parte de lo antiguo, de los loncos. El lonco, el que guiaba, el lonco hacía el mando, como podemos traducirlo ahora como un jefe. Hacía de jefe, hacía de juez, como cuando había un problema entre familias, él era buscado y era capaz de arreglar asuntos familiares, colindes, cosas así. Ese era lo que desempeñaba el lonco. Y esos nombres quedaron puestos por los loncos. Ahora lo vamos dirigiendo para la parte que se llama Chauchaf. Ese potrero se llamó Chauchaf por la parte que existían unos pájaros que cantaban y ellos mismos como que lo nombraban. Al escuchar usted bien el campo, le decían como que pronunciaban tan bien la palabra chau,
Chao. Esa parte de abajo, allá donde le digo que están las murtillares, todo eso que se ve está revuelto con el folle. Hay tanta planta de murta como de folle. El cerro ese se llama Colocura. Los antiguos dijeron según que vivía un colocolo ahí, y ahí había una piedra. Entonces se llamó Colocura, que significa el colocolo que está en la piedra. Una piedra del colocolo, una cosa así. Esta es la parte sur de Malargüe, el final. Aquí estamos en el deslinde con campo particular que incluyó con la comunidad de Huente. Y acá por este lado del mar tenemos la comunidad de Yenehue. Y Malargüe tiene varios nombres los espacios. Y lo que tenemos aquí al lado es Malargüe Chanco. Aquí para el sur es Huente. Hay una comunidad mapuche también que es Huente, pero aquí mi abuelo le compró a la empresa que vino a colonizar el territorio en esos tiempos. Después de que el campo era de él, vino la empresa, el Budi se llama, del gobierno. En esos tiempos no alcancé a ver yo en qué año. A donde se instaló la empresa ahora es Puerto Domínguez. En esos tiempos, cuando yo tuve conocimiento, era la empresa El Budi. Y así fueron, el Estado fue modificando los nombres. Ahora es Puerto Domínguez porque está a la ribera del lago Budi. Ahí estamos feita el cementerio y en feitica. Yeah. El tuve está mapuche. Y sí, mapuche y checa chito que mantamos. Ahí estamos, por ejemplo, estamos chan coping feiple. Chanco. Taple fei paligüe. Y se fei nene puse y siempre amon paligüe porque tú ahí pilecan. No. Feiti y se cofe trecan pi. Ya, claro. Trecan. Feiti sigur pichi cham. Laguna Ptawinka. Claro. Trecan feiti. Feiti kuyum coping feiti nagalto. Claro. Kuyumco. Chumpulli ping café. Chumpulli feiti somle chau apun mapu. Chau tum lenta kuyum. Feimo fei chumpulli ping feiti. Chinta tapulli. Soy yo fei tapulli ping. Soy yo. Yo. Salía de Puaucho. Eso. Ese butapulli. Es el tapulli. Claro. Ya que gay lo mli cap chique chomle te chin mlen mlewe cam cani gay po. Mapuche gay. La unión de varios lof es la que va determinando
un rehue. Entonces cada uno de los rehues a su vez está constituido por varios lof. Y la constitución de 6, de 7 o de 8 lof pueden constituir un rehue. Y a su vez la constitución de varios rehues es lo que hace la creación de una isla rehue. Desde allí entonces viene esta autodeterminación. Creo que la isla rehue para nosotros es una constitución también de autogobierno local, en una proporción más pequeña de todo lo que es el Guaymapo del Guayón Tumapo. El Azmapo que tenemos acá en el Afkenmapo se constituyó de esa forma, una propia determinación, una autodeterminación o un autogobierno, si se quiere llamar, bajo la estructura de orden social, político y cultural de lo que es el Ayarehue. Ahora la constitución de varios, Ayarehue a su vez hace la constitución de un Quiñef Tralmapo y un Quiñe Huitralmapo. Y la constitución de varios Huitralmapo es lo que determina el mundo mapuche, el país mapuche, si queremos acuñar ese concepto. De esa forma entonces tenemos nosotros el Guayón Tumapu o el Guaymapu. Sí. Papale chao. Hijo. Con el saco. Sawi armangen tati witral feita witral pasano witral sawi so mangen porque trariwe siempre sawi ki witral ngen mo ku sawi ki armangen mo café e mata tu sauto meken wi fe meche so ma que la fui witral ka ngen kununge que fui hola cam fe com sungu cambiarlo fe mo fe hola fe meche so ma ki witral ui firema mai mutenia que la fui chemru me witral me chita se uma kita feita witral feita que low feita que low feita rangiñelo, feita tonon, feita nuachi, feita tuwewe. Fola fe fuean. Feita shuitral kases muten, rekases, no enyimika, no enyimikan. Rekases. Feita chuitral. Feita ngarewe. Feita rakingi kita chifu kani kme kaso ni kme amulen. Lini rakingi al porque si no kme la fui witral. Lingi rakine ngal kemenye fijana ngal feita mo kame kaso in kame amolen feita parte kaso in kame amolen ti witral tuen Melli
El Ayarehue está vigente en el Lafken Mapu, solo creo que falta volver a inyectar esa energía, ese Nehuen, en cada uno de los habitantes y poder revitalizar esta organización. Lo que lleva consigo, ¿no es cierto?, a valorizar todo nuestro acervo cultural, todo nuestro quehacer social, político, educativo y económico también. Y de esa forma también ir validando, ir valorizándole, dándole la categoría. Lo que nunca debió haberse perdido, ¿no es cierto?, es el rol que cumplen nuestras autoridades sociales, autoridades sociopolíticas, autoridades religiosas, autoridades educativas. Esa es la dinámica que nosotros tenemos, es la dinámica que crearon y diseñaron nuestros antepasados, y es lo que nosotros debiésemos seguir manteniendo vivo, seguir proyectándola, de tal forma que esto sea cíclico. Permanentemente nos vamos renovando en nuestras autoridades, en nuestros actores sociales, pero que la esencia de la cultura, ¿no es cierto?, se mantenga y se siga proyectando.